35, yo espero no pasar de 40. Mensaje número 35 de esta carta. Y estamos comenzando el capítulo 14. El capítulo 14 se le llaman las lenguas y la profecía, sería el título general. Las lenguas y las profecías. Yo lo he dividido, como algunos eruditos lo han hecho, en dos. Sería la primera parte, el don de lenguas y de profecía, que es lo que acabamos de leer ahora, versículos 1 al 25. Luego del versículo 26 al 40 vamos a ver específicamente el orden que la iglesia debe tener en el culto, por el abuso que había sobre todo del don de lenguas. Nosotros hemos venido mirando la carta y lo que hemos venido diciendo es que la iglesia en Corinto era una iglesia niña, una iglesia inmadura, una iglesia que el apóstol Pablo los tiene que tildar parecidos a los carnales, es decir, parecían más mundanos que cristianos. Y si bien es cierto que una iglesia al comienzo es así, o un creyente al comienzo es así, no debe quedarse así, debe crecer. La Biblia nos habla de eso, y para eso está la exposición de la palabra de Dios. En mi experiencia yo me he dado cuenta que los cristianos que son más expuestos a la palabra de Dios tienden a ser más maduros, mientras que aquellos que escapan cultos o casi no están pendientes, se quedan ahí en el mismo nivel, y eso no está bien. Ahora, eso no implica tampoco que una persona que está expuesta siempre a la palabra de Dios sea la única que llega a una madurez. Puede también llegar a una niñez espiritual. Y hemos venido hablando del culto. Los capítulos 11, 12, 13 y 14 tienen que ver con el culto público. Así que ya habíamos visto los dones, habíamos hablado de esos dones y habíamos dejado ya claro lo que es el don de las lenguas y el don de la profecía. Claramente el don de lenguas tiene que ver con idiomas. Cuando se dio en Hechos capítulo 2 son idiomas no conocidos. Pero parece ser que también con el don de lenguas tiene que ver con la famosa glosolalia. Que la definición de glosolalia, que es lo que se ve en el capítulo 14, tiene que ver con frases dichas sin entendimiento. Una glosolalia pudiera ser lo que yo veo, no sé si ustedes conocen o han visto a un loco, pero hay un negrito aquí que yo lo vi cuando apenas estaba comenzando la drogadicción, no estaba tan loco, pero ahora está el re loco, y él viene y se queda aquí, a veces duerme acá debajo de este palo, pero él viene hablando y peleando con sí mismo, y dice, yo a veces me pongo a escucharlo a ver si coordina algo y no coordina nada. Bueno, por lo menos se entienden algunas cosas, por lo menos coordina, pero la idea que quiero hablarle de la glosolalia es más o menos lo que usted conoce. Y algo así, diciendo algún tipo de expresiones que no tienen entendimiento. Esa es la famosa glosolalia. Yo no sé, algunos eruditos dicen que sí, que se estaba dando esa glosolalia allí. Personalmente creo que si se daba, hermanos, era más que todo una carnalidad. Ahora, la glosolalia se da en los cultos de Oriente, Medio Oriente. ¿Cómo se llama esa religión? Que se me olvida el nombre, pero de donde sacaron pues todo esto. No recuerdo, pero tiene que ver con los kundiquines, o sea, algo así. Pero tiene que ver en el Medio Oriente. Entonces, todas estas religiones paganas, y es increíble, pero aún en el tiempo de Jesús, aquellas religiones paganas tenían lo que se llama la glosolalia, es decir, gente que decía que era poseída por algo, por un espíritu, y entonces por eso hablaban raro, que nadie les podía entender. Y es lamentable porque esto, si fuese que hubiera venido de la Biblia, pero esto viene de culturas paganas. Y mucho de lo que tiene, y eso es lo que a mí me ha asustado, y me ha asustado porque yo estuve en esas iglesias, pero mucho de lo que existe en estas iglesias pentecostales y carismáticas no es más que una copia de iglesias paganas, de situaciones paganas. Es triste eso.
Cuando yo hacía un estudio, obviamente, preparando este tema, pensaba, y anoche yo pensaba y le decía, Dios mío, ¿qué me pasó a mí? Porque yo no cogí 1 Corintios 14 a examinar el texto como tal. Si yo hubiera examinado el texto como tal, me habría dado cuenta, como vamos a darnos cuenta esta mañana, que lo que el apóstol Pablo está haciendo es criticar un desorden que había con relación a las lenguas. Y que lo que Pablo está diciendo, y lo que vamos a ver ahora, porque el tema es el don de lenguas y el don de profecía, que lo que el apóstol Pablo está tratando de decir es, por favor, no a las lenguas en el culto, sí a la profecía. Pero como yo no veía eso, porque yo cogía lo que me enseñaban de allá, de afuera, entonces lo que yo terminaba haciendo era, por favor, sí a las lenguas en el culto. Cuando Pablo lo que está diciendo en 1 Corintios 14 es no a las lenguas en el culto. Y quiero aclarar algo. Habíamos hablado y definido la lengua, y habíamos hablado también de las profecías, pero yo estoy en una introducción para entrar en el tema. Quiero, y a ver si alcanzo a sacar esto que leímos ahora, pero la definición entonces de lenguas originalmente es que Dios capacitó a las personas, como lo había profetizado, iba a hablar en lenguas. ¿Qué es lenguas? Que el Señor, por el poder del Espíritu Santo, le iba a dar un don a ciertas personas para que ellos pudieran recibir lenguas, pero lenguas de idiomas, y pudieran transmitir el mensaje de Dios a personas que no les podían entender. Es decir, aquí hablamos español, pero si llegase un gringo, un chino, un alemán ahora y se sentaran ahí y ellos no saben nada de español, entonces Dios lo que hacía, estoy hablando de ese tiempo, no ahora, Dios lo que hacía era que le daba un don a esa persona para que esa persona pudiera hablar en alemán, hablar en inglés y hablar en mandarín, y ellos pudieran entender sin que la persona sepa esos idiomas, sino que la persona recibe la capacidad sobrenatural de Dios como un don y puede transmitir un mensaje. Esa persona no entiende lo que está diciendo, pero el que le está escuchando sí. Y en cuanto y dijimos de las lenguas que Dios las permitió y las usó hasta que se compuso el canon. Eran necesarias las lenguas para dar la escritura y como señal que Dios había prometido, hasta que era una manera de él traer la palabra también, hasta que la composición del canon. Una vez el canon, ya no necesitábamos lenguas, porque ya está la escritura, y lo único que necesitábamos era traducir esta escritura. Y la profecía, decíamos que la profecía se puede dar en dos sentidos: la profecía del Antiguo Testamento, y para la conformación del Nuevo Testamento tenía el sentido de hablar de parte de Dios un tema, fuese para el momento o fuese para el futuro. Una voz profética era profetizar o hablar de lo que iba a acontecer y ya. Pero una vez que quedó establecido el canon, ya no se necesita ese don de profecía, porque Dios ya lo que quería hablar lo habló. Un profeta es el que habla de parte de Dios, un mensaje que trae de parte de Dios para darlo al pueblo, sea momentáneo o sea futuro, o aún puede ser del pasado, de cómo el pueblo había vivido. Pero una vez que ese mensaje es dado y queda en la palabra, en el canon de la escritura, creo que a sus chicas veíamos eso, ya no se necesita. Entonces, cuando hablamos de profecía en nuestro tiempo, y podemos hablar que sí existe la profecía en nuestro tiempo, y como lo vamos a ver ahora, la que está en nuestro tiempo no es para revelación, es para iluminación. Me explico. Es lo que vamos a ver ahora. Yo puedo y estoy funcionando como un profeta, digámoslo así, no porque tenga el oficio ni porque tenga el don, sino que tengo una función en el sentido de que soy un predicador o un maestro, y puedo coger la escritura, la profecía que Dios ya dio, que ya reveló en la Biblia. Entonces ahora yo la cojo y la transfiero, la enseño, y en ese sentido es que puede funcionar el don de profecía, y específicamente en el sentido de que la profecía tiene que ver con el don de sabiduría y el don de conocimiento. Es decir, que la persona que va a enseñar o el predicador tiene que tener un don sobrenatural de Dios para poder enseñar. Es decir, tiene que entender claro el texto y poderlo transmitir de tal manera que la gente entienda, porque esto no es fácil tampoco, y solamente a través de esto. Entonces, ya explicando eso, vamos a entrar de lleno
a 1 Corintios 14 que habíamos leído, y yo tengo 4 puntos en esta mañana. Usted no necesita irse para ningún otro texto, no nos vamos a ir, nos vamos a quedar ahí. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es que el creyente debe tener prioridades en su vida espiritual. El creyente debe tener prioridades en su vida espiritual, y eso es lo que vamos a ver acá en los primeros versículos, que yo quiero leerlos y luego vamos verso a verso. Los primeros 5 versículos dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Punto número 1, el creyente debe tener prioridades en su vida espiritual, debe comprender para qué son los dones. ¿Cuál es la prioridad de los dones? ¿Cuál es la prioridad de la iglesia? Y basándose en esa prioridad de la iglesia, entonces se van a administrar correctamente los dones. Lo primero que quiero resaltar de ese primer punto es que el amor siempre será lo primordial. Por eso mi punto es: el creyente debe tener prioridades en su vida espiritual, y la prioridad es el amor. Vamos a mirar el versículo 1, la primera parte: seguid el amor, seguid el amor. Y él va a hablar de las lenguas, y por eso tiene que entrar primero a decir, aquí lo más importante es el amor. ¿Cómo terminó el capítulo 12? Capítulo 12, versículo 31. ¿Cómo terminó? ¿Se acuerda que estaba especificando, hablando acerca de los dones? Y termina diciendo: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Cuando termina la parte de los dones, dice: ustedes procuren los dones mejores. Ay, ¿será que habrán dones mejores? No es tanto en el sentido que entendemos de dones mejores, sino más bien aquellos dones que son más necesarios, que son más importantes. Es una prioridad. La iglesia debe priorizar y entender que hay dones que son más necesarios, y esos son los que hay que procurar. Mas yo muestro un camino aún más excelente. Y ya vimos el capítulo 13, que ese camino más excelente es el amor. Por eso, como termina el capítulo 13, versículo 13: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estas 3 virtudes, pero el mayor de ellos, ¿qué es? Es el amor. Por eso, en el versículo 1 del 14, seguid el amor. Es decir, en todo lo que estamos viendo de la manifestación del culto, tiene prioridad el amor sobre todas las cosas. Y otra vez, la prioridad no son la manifestación de los dones. La prioridad en el culto es el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Para eso hacemos el culto. Para eso venimos y nos reunimos, para manifestar el amor de Dios, no para exaltar un don. El amor está por encima de los dones, y por eso el capítulo 13. Ahora, lo segundo, aquí en esta primera parte, es que se debe buscar, la otra prioridad es que se debe buscar la edificación del cuerpo y no la edificación personal. Lo primordial, lo prioritario, lo esencial, lo que la iglesia debe buscar es que el cuerpo sea edificado. La iglesia debe ser edificada, no una persona. No una persona con cierto don debe ser exaltada, sino que la iglesia, el propósito entonces de los dones, lo veíamos en el capítulo 12, es para que la iglesia sea edificada. Es decir, se parezca a Jesucristo cada día más. Edificar la palabra en ellos, la doctrina, el pensamiento de Dios, que la iglesia conozca cada vez más al Dios que tiene, conozca más a Jesucristo, al Espíritu Santo. Y los dones deben corroborar en eso, esa es la prioridad. Por eso mi primer punto es: el creyente debe tener prioridades en su vida, la prioridad del amor y la prioridad de la edificación de la iglesia. Ahora, pensando en esto, vamos a ver que
la pregunta sería, entonces, ¿para qué las lenguas en el culto si nadie las entiende? Versículo 2. Tengo que terminar el versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y ahí donde me refería al punto que se debe buscar la edificación del cuerpo. ¿Por qué Pablo dice acá, procurar los dones espirituales? Lo importante es el amor, pero debemos procurar los dones espirituales. Y yo quiero aclarar ese punto también, porque la palabra procurar los dones, procurar no es que usted va a buscar, más atrás habíamos visto anhelar los dones. Entonces hoy muchos interpretan diciendo, yo tengo que anhelar ciertos dones, y yo anhelo el don de lengua, yo anhelo tal don, yo tengo que procurar cierto don y yo lo procuro. Eso no es lo que está diciendo. Cuando habla de anhelar ciertos dones o cuando habla de procurar ciertos dones, lo que está diciendo aquí es, tenemos que mirar cuál es el don que es prioridad en la iglesia para que cumpla la función de edificar a la iglesia. O sea, la iglesia en su culto debe comprender cuáles son los dones necesarios para que lleven a la prioridad, que es la edificación. Por eso cuando él dice aquí, versículo 1, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, es decir, se debe exaltar y tener presente la profecía dentro de la iglesia, porque es que ella es la que va a edificar. De todos los dones, el don profético en el sentido de exposición de la palabra de Dios, en el sentido de la enseñanza y de la predicación, ese es el que se requiere, ese es el que se debe anhelar, ese es el que se debe buscar, porque ese es el que va a edificar a la iglesia. Ahora, si la iglesia es bíblica y busca edificación, la prioridad será la escritura. Y el culto se va a basar más que todo en la escritura. Acá nosotros no tenemos un culto de 2 horas y 1 hora para saltar y para brincar y para gritar y para que usted sude y para que usted se sienta chéverón como en una discoteca, y luego fuera de eso 15 minutos de predicación ahí y la que usted quiere, para luego imponerle las manos y tumbarlo y hacer lo que se sienta bien y vamos para la casa. Aquí usted viene a escuchar la palabra de Dios. Porque eso es lo que Pablo comienza a decir. Si es cierto que deben anhelar los dones, desear los dones, es decir, si es cierto que debemos mantener los dones y que hay que tenerlos en cuenta, vamos a procurar aquellos que son mejores, más excelentes, que tienen una prioridad, en este caso la edificación de la iglesia. Entonces comienzo haciendo la pregunta, ahora sí, versículos 2 al 5, pues ¿para qué el don de lenguas? Entonces en el culto, si nadie entiende esas lenguas, versículo 2, porque el que habla en lenguas, y note que cuando él dice aquí procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, vamos a entender que el apóstol Pablo quiere exaltar el don de profecía por encima del don de las lenguas, que era el que ellos querían y tenían. Si algo que vamos a ver aquí ahora es que el don de lenguas estaba siendo abusado porque todos querían tenerlo. Ahora, esto es tremendo porque ya habíamos visto que Pablo hace una pregunta y él dice, ¿son todos profetas? ¿Son todos apóstoles? ¿Hablan todos lenguas? ¿Cuál es la respuesta? No, todos no hablan lenguas. Pero aquí todos querían hablar lengua. Entonces versículo 2, porque el que habla en lenguas, y note que él viene hablando, exaltemos el don de profecía, y le voy a decir por qué, es lo que está diciendo Pablo, por qué vamos a priorizar el don de profecía y no el de las lenguas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Yo sé que aquí se ha dicho de todo, pero vamos a mirar el texto. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Luego dice, pues nadie le entiende. O sea, en otras palabras, ¿para qué en el culto vamos a traer el don de lenguas si no hay una interpretación? Entonces,
nadie le va a entender. Y si nadie le entiende, ¿para qué sirve? ¿Quién le entiende? Porque Dios es todopoderoso. El único que puede entender ese balbuceo es Dios. El único que puede entender esa glosolalia es Dios. Y sabe si hay un mensaje o no. Pero la gente no. Entonces, de entrada, lo que él está tratando de decir, el don de profecía sí es entendible, el don de lenguas no. Solamente Dios lo puede entender. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es cierto que en ese tiempo, cuando el don estaba vigente, ese es otro punto, está vigente el don de lenguas hoy día. Habíamos dicho que los dones tienen un propósito, y cuando el propósito se cumple, ¿para qué el don? Y si el propósito de las lenguas fue para atestiguar, para acreditar a los apóstoles que ellos traían la palabra de Dios, pues se dio. O sea, el don de lenguas iba acompañado de señales que acreditaban a los apóstoles que traían la palabra de Dios. Hoy no necesitamos apóstoles. Si hoy creyéramos en apóstoles, creíamos en el don de lenguas. Hoy necesitamos profetas como el nuevo pacto, el antiguo pacto. Si necesitaran profetas hoy día, tendríamos que aceptar el don de lenguas, porque ellos están trayendo palabra revelada. Y si está trayendo palabra revelada, entonces cojamos el mensaje de esos 8 días de sola escritura y echémoslo a la basura. Pero como creemos el tema de esos 8 días de sola escritura y vimos esas 8 virtudes de la sola escritura, la inerrancia, sobre todo la suficiencia de la escritura, entonces no necesitamos más. Entonces el don de lenguas, como no nos sirve porque no hay revelación ahora que esté viniendo, entonces hay que coger el rollo y decirle, pues ya cesó. Pero cuando se usaba, dice aquí el apóstol Pablo, nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablaba misterios. Y sí es misterios. ¿Qué es un misterio? Algo que usted no entiende. Entonces el don de lenguas, cuando la gente comenzaba a hablarlo, era misterioso, nadie entendía, porque tenía que haber un intérprete. Pero Pablo ahora, el problema es que esa gente quería traer ese don al culto, y Pablo tiene que entrar y aclarar el asunto. Entonces, si no lo entiende, ¿para qué en el culto? Por eso el versículo 28, aunque después vamos a llegar allá, pero me ayuda mucho, el versículo 28 dice así: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, ¿para qué don de lenguas si no hay intérprete? Si no hay intérprete, ¿qué tiene que hacer la persona? Calladito. O sea, en el culto, ¿qué tiene que hacer la persona que tiene el don en esa época? Callarse. ¿Y hablar para quién? Para Dios. Aunque yo le digo una cosa, ¿de qué sirve el don de lenguas en secreto? No, es que el don me edifica, como lo vamos a ver ahora. ¿Será? El don de lengua fue dado para dar un mensaje. Y si no hay intérprete y no hay mensaje, cállese. Guárdelo para él. Y si quiere hablar en lengua, váyase al cuarto secreto, está diciendo el apóstol Pablo. A ver si en el cuarto secreto lo va a hablar. A ver la pregunta. Solo la profecía cumple con la prioridad de edificar. Versículo 3. Pero el que profetiza, y aquí está contrastando el don de lenguas, o sea, el don de lenguas no sirve. ¿Por qué? Porque nadie lo entiende, porque es un misterio. Pero el que profetiza, contrario, el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Hermano, Pablo está en contra del don de lenguas usado en el culto, que era lo que estaban haciendo la iglesia en Corinto, y Pablo dice que era una iglesia niña. Y ahora Pablo lo contrasta y le dice, mira, ¿por qué quiero que esté el don de profecía? Porque es que el don de profecía cumple la función, cumple la prioridad, que es edificar a la iglesia. El verso 3 por eso dice, el que profetiza habla a los hombres con el fin de edificarlos, con el fin de exhortarlos y con el fin de consolarlos. Si el don no cumple esta función, dejémoslo a un lado. Y el don de las lenguas no cumplía esa función. Versículos 4 y 5, entonces la prioridad de los dones es la edificación de la iglesia. Hermano, nosotros no tenemos que priorizar los dones.
tenemos que priorizar el resultado de los dones, que es la edificación de la iglesia. Por lo tanto, en el culto que vamos a traer, lo que edifica la iglesia, no lo que nos gusta, es lo que me edifica a mí. Versículos 4 y 5. El que habla en lengua extraña o habla en un idioma extraño, aunque aquí hay unos teólogos que hablan de que esa lengua extraña es la glosolalia, que no se entiende. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Ahora, aquí hay dos cosas que Pablo está diciendo: una edificación personal y una edificación global. ¿Qué es más importante? Aunque aquí quiero decir algo, dígame. El que habla en lengua a sí mismo se edifica. Hay pastores, y yo lo sé porque yo estuve en eso, diciendo: la ventaja de hablar en lenguas es que usted se edifica a sí mismo. Ahora yo pregunto, ¿para qué? ¿Y cómo? Si usted habla en lenguas, se edifica a sí mismo, dígame de qué manera. Si Pablo más adelante va a decir que queda sin entendimiento. Yo no oigo los que dicen, algunos teólogos dicen lo siguiente: cuando hablan de que se edifica a sí mismo, lo que está diciendo es que el don de lengua lo que busca es una exaltación personal o una promoción personal, llegando más bien a ser carnal. Porque lo que busca el don de la profecía es que los demás digan: él tiene el Espíritu Santo, y está buscando una edificación personal, que es lo que él quiere. Pero lo dejo para que indague usted. Pero dice el 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Mire, si fuera cierto que espiritualmente me edifico hablando en lenguas, entonces la Biblia me hablaría en toda la escritura de que eso es así, y no necesitaríamos nosotros orar entonces con nuestro idioma que se conoce, sino con un idioma que ni sé. ¿Y quién me garantiza que lo que yo estoy diciendo es de Dios o es mío? ¿Dónde hay eso? ¿Y cómo puedo yo edificarme? Yo malgasté mi vida orando en lenguas horas y sin mañana era la garganta. Yo no vi edificación por ningún lado. Pero cuando yo me siento a escuchar un mensaje, una palabra profética en un mensaje, ¿cuánto me edifico? Y aquí está diciendo claro: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Pablo está diciendo: mire, no sea egoísta. Usted quiere hablar en lenguas aquí, ¿para qué? ¿Para qué? Digan, ¿cuál espiritual es? Para edificarse a sí mismo. No, señor. Cállese más bien y dejemos al profeta. Porque el que predica la palabra de Dios, el que enseña, en esa época era traidor la profecía, el que trae la profecía edifica la iglesia. Recuerde que la prioridad entonces es ¿qué? La edificación de la iglesia. Verso 5, así que quisiera, y ojo con esto, quisiera, porque Pablo aquí está como exagerando. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. O sea, Pablo está tratando de decirle a la iglesia: bueno, si pudiese que todos hablaran en lengua, yo quisiera eso. Pero aún si eso fuese posible, más quiero que profeticen. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y ese mayor quiere decir que trae una bendición de edificación a la iglesia más que el otro don. A no ser que el que profetice reciba la interpretación, a no ser que, el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia ¿qué? Reciba edificación. Entonces, ¿cuándo es que el don de lenguas podía funcionar? Y escuchen lo que estoy diciendo, y sí, en esa época funcionaba el don de lenguas. Y aclaro otra vez, porque el canon estaba apenas formándose. Entonces las profecías estaban ahí, el don de lenguas estaba ahí. ¿Cuándo le dije que había sido escrito esta carta? No recuerdo, en el 65 más o menos. Bueno, la última carta, o el último libro, fue Apocalipsis. Se escribió en el año 95. Y cuando muere el apóstol Juan, que es el último, y se sella el canon y ya no hay más revelación,
pues no hay don de lenguas. Digamos, el don de profecía, y como lo conocemos en la Biblia, y el don de lenguas, como se ve en la Biblia, llegó, pongámosle, hasta el año 100. Pero ya los padres de la iglesia primitiva, ellos ya no hablaron en lengua ni profetizaron, porque la profecía ya estaba y porque el don de lenguas no se necesitaba. Pero en el tiempo de Corinto sí estaba el don de lenguas. Entonces Pablo dice, no me venga aquí con el don de lenguas si no tiene intérprete. Ahora, si hay una interpretación del don de lenguas, de ese don que usted tiene, es decir, usted ahora por el Espíritu Santo me habla coreano. Aquí no hay ningún coreano, pero perdón, aquí hay varios coreanos, pero nadie sabe coreano. Ni siquiera los coreanos no saben español. Entonces usted sabe español, pero ahora, por el poder del Espíritu Santo, usted comienza a hablar coreano y ellos pueden entender. O lo otro, puede ser porque también se habla de la interpretación de lenguas. Si usted habla, balbucea, pero no lo entiende, el otro tiene la interpretación, el otro interpretación, y él sí entiende su balbuceo, su glosolalia, y la puede transmitir al coreano, entonces sirve. Solamente sirve si hay interpretación. Y si no hay interpretación, ¿cuál es la recomendación de Pablo? Cállese. Por eso si alguien pensaba venir a esta iglesia a hablar lengua, yo le digo, cállese. No, yo no le digo, el apóstol Pablo le dice, cállese. No, pero es que trae un mensaje de parte de Dios. Ya lo tengo. Muchas gracias. Se llama la palabra de Dios. Es que Dios me mostró algo acerca de usted. ¿Y por qué no me mostró a mí eso que yo soy interesado? ¿Por qué lo tengo que mostrar a usted, señora? No es que usted no tiene la capacidad de escuchar y yo sí, o sea, usted es más espiritual que yo. Entonces Dios le habla a usted y no a mí. Nada. Ahora, algunos creen aquí que cuando Él dice que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. La gran pregunta es, ¿y quién las interpreta? ¿Sabe qué pasa hoy día? Hoy día yo he visto, porque yo he visto personas mal usando esto, que hacen así. Hablan en lenguas como 5 minutos y luego ellos mismos dicen, así dice el Señor. Mire, si realmente era una palabra de Dios, perdió su tiempo con esos 5 minutos de lengua. ¿Por qué no dijo de una vez, así dice el Señor? Si tenés la interpretación, ¿qué bobada es ponerse a hablar en lenguas? Y si otro necesita que otro se las interprete, ¿quién garantiza que la lengua que se está diciendo, el otro la interpretación es la correcta? La mayoría de estos casos son solamente cosas emocionales. Personas que saben los casos. Porque en esta iglesia, que usted la conoce, la ministerial, es lo que hacen. Cuando entra la persona a la iglesia, le piden todos los datos. Y si tiene algún problema, que queremos orar por ese problema. Y la persona inocentemente deja toda la información en la entrada. Y luego cuando está allá, una de las personas que está ministrando allá viene y le habla al oído su problema y la persona se queda con la boca abierta. Pues no ve que él fue y la llevó allá la información y la canalizaron y la trajeron ahí para decirle en el oído lo que usted quiere oír. Eso cuando tienen la información. Cuando no la tienen, tiran palabras al azar y de pronto a alguien le pega. Después de que a usted le digan 20 cosas, Dios te va a bendecir, te vas a ganar el chance, te vas a conseguir esposa, vas a conseguir mujer. Bueno, alguna de esas le pega y entonces, uy, Dios me habló. ¿Y las otras qué? Número 2. Estamos hablando del don de lenguas y la profecía. Analogías que explican el beneficio del don de lenguas en la iglesia. Analogías que explican el beneficio del don de lenguas en la iglesia. Versículos 6 al 12. Yo lo leo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así vosotros, si por la lengua no diréis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire.
toda clase de idiomas hay seguramente en el mundo, ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces aquí Pablo nos habla de analogías que explican el beneficio del don. ¿Sirven las lenguas en la iglesia si no se entiende el mensaje? Versículo 6. Ahora pues, hermanos, puede que ya explicó. Entonces, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, vamos a suponer, hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? O sea, ¿de qué sirven? Si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina. Pablo otra vez, ¿de qué me sirve ir yo y hablarles a ustedes en lenguas si no traigo una palabra de Dios revelada que los edifique? La gente hoy día en los cultos carismáticos y pentecostales y comienzan a hablar en lenguas y la gente comienza a temblar y... ¿edifica eso? No. Lo emociona tal vez. Pero aquí Pablo está diciendo, ¿de qué sirve que yo hable en lenguas si no traigo una palabra profética? En ese caso la revelación de Dios. Si no traigo la doctrina. Hermano, hoy día hay pastores que están jugando con la iglesia porque no le traen doctrina. Y no la están edificando. Pues lo mismo pasa aquí, pasaba. Ay, yo quiero ese otro. ¿Qué? ¿Qué va a traer? ¿De qué me va a hablar? Hermano, es más, como yo decía hace 8 días, yo ni ilustraciones uso porque creo que mientras uso una ilustración para hablarle de 5 minutos, pierdo el valor de la palabra. Es más, ni siquiera hablo de mi experiencia ni de la experiencia de nadie, porque eso es perder el tiempo. Yo tengo con ustedes 50 minutos, 1 hora para traerle la palabra de Dios. Algunos lo veo solo cada 8 días y tengo que venir en 1 hora y tratar de traerles el mensaje de Dios para edificarles. Les voy a hacer perder el tiempo contándoles historias y chistes. Pero como los pastores no lo pasan metidos en la palabra, no tienen un mensaje para traer. ¿De qué sirve? Dice Pablo. La analogía, usa la primera analogía, que es la de los instrumentos musicales, que tienen un fin. Si los instrumentos musicales no tienen un fin, pura bulla. O sea, si, dice Pablo, si las lenguas, lo compara, no tienen un fin de edificar a la iglesia, no sirven, es pura bulla. Versículos 7 y 8. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta y la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si Germán viene y nos toca aquí unas melodías y nosotros no tenemos aquí para verlas, lo que está tocando, pues ¿de qué sirve? Dígame, ¿usted es edificado con que Germán toque la guitarra y usted ahí, ¿qué lo edificó? Pero usted tiene la letra, la está leyendo y está cantando. ¿Qué lo edificó? Los instrumentos son para acompañar la doctrina. Por eso la iglesia histórica conservó el piano. Y hoy hay muchas iglesias reformadas que conservan el piano todavía y no más. Algunos permiten instrumentos musicales y no estoy en contra de eso, pero si el instrumento musical opaca la voz, la enseñanza, el mensaje de la canción, entonces no lo necesitamos. Prefiero el piano entonces nomás, o la guitarra, y ya. Que los instrumentos tienen que ser bajitos para que el mensaje, que es el que edifique, hermano, la iglesia lo reciba. Pero Pablo está poniendo ese ejemplo. ¿De qué sirve traer todo ese tipo de instrumentos si no hay una voz? Vea, uno va a unas iglesias y lo único que escucha es el bajo y el trombón y por allá la batería. ¡Locos! Y la gente aplaude y grita y aquí ¿qué es? ¿Pero cuál es el mensaje? No hay mensaje. Lamento, mi prima ahora me está escuchando en Armenia, pero nos mandó de un muchachito.
El hijo de ella sí, muy bonito y todo, y está bien. Pero una canción de casi 4 minutos y yo le decía a mi esposa, pero ¿dónde está la palabra, Señor? ¿Qué era lo que decía? Creo que lo único que decía era, repetía lo mismo una muchachita, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y más era como la música, y como la otra cosa, y como el este, y no me edifica, perdónenme, no me edifica. Así es. Si no hay distinción de voces, dice Pablo, no sirve. Si las lenguas no me edifican, no me sirven. ¿Qué dice Pablo? Cállese. Versículo 9, el don de lenguas. Perdón, me faltó el 8. Versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? No voy a explicar eso porque el tiempo se me fue, pero usted sabe, ¿cómo se llamaba la batalla? Con la trompeta. Ellos no tenían celular para llamar, y cómo nos preparamos, y si viene el enemigo o no viene, y si atacamos por acá, ¿cómo? Era con el sonido de la trompeta, un sonido tu, 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 y la gente sabía cómo hacerle. Tu, 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 retirada, tu, 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 ataque, tu, 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 tal cosa, diferente sonido, y así se preparaban para la guerra. Y ellos sabían, digamos que el sonido le hablaba a ellos, pero ellos sabían. Pero si usted escucha una lengua y no sabe. Versículo 9, el don de lengua sin interpretación es como hablar al aire. Yo como que me atreví a tratar de sacar estos 25 y no voy a poder. No importa. Así también vosotros, aquí está la aplicación del apóstol Pablo, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Hermano, dígame si no es más claro. Está poniendo el ejemplo de los instrumentos, está poniendo el ejemplo de la trompeta para la guerra, y entonces ahora aplica. Así también vosotros, iglesia de Corinto, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, o sea, y puedo decir hoy, si el predicador no trae una enseñanza clara, como habíamos hace 8 días, la claridad de las escrituras, hasta que un niño entienda. Por eso yo tengo que venir una y otra vez. Si no traigo comprensión, porque ese es el otro extremo, hay teólogos, y yo leo algunos libros que, el pastor Pablo a veces nos pone a leer algunos libros que, tenemos hoy día dos teologías, estamos viendo. La de Sproul, yo me deleito. Pero está la de otro teólogo que lamentablemente no me deleito, porque es que yo no alcanzo ese nivel que él tiene para hablar. Y dice cosas que no le entiendo. Entonces, si yo vengo aquí a hablarle a usted en términos teológicos y traigo un tema para que uno o dos aquí medio entiendan, porque saben un poquito de teología, y los demás, tan bonito que habló, pero no le entendí ni pío. Pablo, ¿qué dice? No sirve. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Hablaréis al aire. Hablaréis al aire. ¿Qué pasaba con las lenguas entonces? Era, como dicen por ahí, botar saliva. Eso eran las lenguas. Y qué tristeza, pero eso es lo que vemos hoy día en muchas iglesias. Y no solamente iglesias carismáticas y pentecostales, hay muchas iglesias que no son carismáticas, las de la palabra de fe, pero también tienen lo mismo. Versículo 10 y 11, entonces está la otra analogía, que es la analogía de las voces o distintos idiomas en el mundo. Versículo 10 al 12. Voy a leerlos, la otra, para que leamos la otra analogía. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, la otra analogía de las voces o distintos idiomas en el mundo que el apóstol Pablo presenta. Versículo 10. Los idiomas son para comunicarse, para hacerse entender. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente, aunque aquí algunos tratan de decir que el apóstol Pablo se refiere no solamente a idiomas para los seres humanos, sino que también toca sonidos también, y que tiene que ver con, en este caso, los animales.
Juan Calvino por lo menos explicaba esa parte, y él decía que no solamente toca ese punto de los idiomas, sino también de los sonidos, en este caso, cómo se comunica el león, cómo se comunica el tigre, el leopardo, y cada uno tiene su sonido, o las distintas decisiones de las aves, ellas se comunican entre sí. ¿Usted no las ha visto? ¿Usted no ha visto los pajaritos, las aves, cómo se comunican entre sí y se silban? Y bueno, usted no entiende eso. Pero también Pablo ahora, trayéndolo acá, dice, ¿cuántas clases de idiomas hay seguramente en el mundo? Y es verdad, y ninguna de ellos carece de significado. Es cierto, ninguno de ellos carece de significado, tiene su significado. Hermano, aquí en Colombia, yo no sé si usted ha ido y se ha metido aquí nomás en el Cauca, aquí nomás en Silva, encuentra dos culturas, la guambiana y la paez. Yo no sé si usted ha ido allá, yo he ido y yo he visto a los guambianos hablar, y yo quedo como gringo, y yo he visto a los paeses hablar, y digo, pero son como parecidos, pero no son dos dialectos totalmente distintos. ¿Y cuántos hay? Y en Colombia yo no sé cuántos hay, pero hay muchísimos. Por lo menos mi tierra es Pijao, de los indios Pijao. De mi esposa son los ¿qué? ¿Los motilones? No, ¿sí? ¿Y usted de allá de dónde es? ¿De dónde es usted? ¿Cuál es su tierra? ¿Cómo se llaman los de Pasto? Los países donde allá, bueno, ya toqué ese. ¿Quién más tiene viene de otra parte? Entonces, hermano, yo no sé cuántos dialectos hay en Colombia, pero le digo que no se sabe, porque han aparecido inclusive culturas, y todavía todavía en el Amazonas hay culturas escondidas, no se sabe. Puede ser que vivan 50, 80, 100 personas, pero ¿cuál es la idea? Así hayan muchos, dice aquí Pablo, dice, ellos tienen su significado, no carece de significado, es lo que dice, ninguno de ellos carece de significado. Pero versículo 11, pero ignorar el valor de las palabras es como quedarse, como ya lo dije, como quedarse uno gringo, versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, o sea, hay tantos idiomas, pero si yo los ignoro, o sea, yo no los conozco, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, sobre todo en esas convenciones. Uno va allá a las convenciones y vienen muchos gringos y están ahí hablando los dos, y uno quisiera como... A mí me pasó. Nosotros estuvimos en el seminario con el pastor que vino, Don Galardi, y otro, y el pastor Don Galardi sabe un poquitico español. Y yo estaba con mi esposa ahí. No era el pastor Don Galardi, era otro. Elena sabe cómo se llamaba, el otro, el de la exposición, uno flaquito. Y él me decía, así me hablaba y decía, bonita pareja, así a nosotros. Y yo lo saludé y gracias por la palabra. Y él comenzó a hablarme en inglés y sí señor, le decía yo, pero yo estaba más perdido y yo como que quería llamar al otro, venga, ayúdeme, porque como hay quienes sí entienden, yo no entiendo, hermano, vean, yo no sé cómo digo, oh my God, no más. Chess, le decía, chess, medio le entendía por ahí. ¿Sabe? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, o sea, los idiomas son hermosos, son preciosos, pero si no los entendemos, ¿sirven de algo? Dice que somos como extranjeros. Y versículo 12 está la aplicación entonces, que sería: los dones que no edifican la iglesia no se deben anhelar. Y ya me tocó quedarme ahí con los 2 puntos, 8 días seguimos. Los dones que no edifican a la iglesia no se deben entonces anhelar. Hermano, al comienzo, versículo 1, 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora mire el versículo 12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Dígame, ¿con esto nos está dando duro al don de lenguas? Porque el don de lenguas no edifica, porque el don de lenguas es como un idioma, dice, o como un dialecto que es incomprensible, a menos que haya un intérprete. Si no hay intérprete, dice Pablo, cállese, porque usted no trae
distinción de voces, porque no trae doctrina, porque no se entiende, y si no trae doctrina y no se entiende, no edifica la iglesia. Y recuerde que lo primordial de los dones son ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Hermano, ¿para qué son los dones? ¿Para engrandecerme yo como hacen muchos hoy? ¿Para enriquecerme yo como hacen muchos hoy? ¿Para qué? ¿Para qué son los dones? Para edificar la iglesia local. Dios dio los dones a la iglesia para edificar la iglesia local. Entonces la aplicación, versículo 12, así también vosotros, Corinto, y así también nosotros, pues que anheláis dones espirituales. No importa si los anhelan, los desean, aunque la Biblia es clara. Así tú los desees y anheles ciertos dones, recuerde que quien los da es Dios y lo da a cada uno, ¿como qué? Como Él quiere, como Él quiere. Entonces más bien aquí el anhelar es más bien lo que Él quiere dar a entender es: desea aquellos dones que contribuyen con la prioridad, que es la edificación, porque anhele los dones espirituales, entonces procure abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Hermano, si el don no cumple esta función de edificar la iglesia, cállese. No sirve. No lo traigamos. Ahora, todos tenemos dones diferentes. ¿Y para qué son los dones? Para edificar la iglesia. Amén. Si usted tiene el don del servicio, para edificar la iglesia. Hoy día muchos usan los dones para enriquecerse. No. Para provecho personal. Pablo tira por el suelo. No es para edificación personal, es para edificación de la iglesia. Mientras el don no cumpla eso, entonces el don de lengua no cumplía eso. Por eso Pablo tiene que decir: cállese. Vimos las dos primeras partes del don de lenguas y de la profecía. Vimos que el creyente debe tener prioridades en su vida espiritual, en el ejercicio de los dones, la edificación del cuerpo, y analogías que explican el beneficio del don en la iglesia, tirando por el suelo el don de lenguas, que era lo que la iglesia en Corinto anhelaba y era lo que tenían, y es lo que lamentablemente hoy día. ¿Sabe qué dicen los pentecostales? Hace poco venía con uno de ellos en el taxi hace 15 días. ¿Sabe qué dicen ellos? El que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Y entonces la gente, por querer mostrar que sí es espiritual, que sí tiene el don del Espíritu Santo, entonces habla en lengua. Hermano, lo último que yo hice, lo hice y me avergüenzo, lo último, porque la verdad, a mí me imponían manos y yo duro para hablar en lengua, duro pero duro. Yo creo que de los pastores que estaban en esta iglesia donde yo estaba, a todos hablaban en lengua y yo no, hasta que una vez me dieron un ladito. ¿Cuál fue el ladito que me dieron? Bueno, yo primero, como todos hablaban la misma lengua, yo dije, pero ¿qué pasa? Y a mí me llevaban unos cassettes, en esa época era el cassette, estaba hablando hace 20 años. Entonces esos cassettes que me llegaban a mí, los pastores hablaban en lenguas. Y de tanto escucharlos, pues algo se le queda a uno. Hasta que después un pastor, el jefe de esa banda, ¿sí?, dijo lo siguiente: pues si usted no tiene lenguas propias, pues aprenda las mías. Y yo aprendí, y entonces yo me paraba, y cuando iba a Medellín, o una vez fui a Cartagena y me pasaron a la iglesia a orar, y yo oré en lengua, pero no eran mías, eran prestadas. ¿Sí? Yo decía que las tomara, ¿verdad? Yo fui el último y al final me las creía y creía que sí. Hoy me avergüenzo, Dios mío, hoy me avergüenzo. Es más, en una de esas reuniones, ¿sabe qué nos dijeron? Que si queríamos ver el éxito, no oráramos ya en español, sino solo en lenguas. Yo decía lo mismo, me sabía 3 o 4 palabritas y las decía, y yo me sentía ungido. ¿Ah? Yo caí en ese error, pero ahora que miro esto así detalladamente, digo: Señor, ¿dónde estaba yo? Gracias a Dios por la Reforma Protestante. Amén. Pónganse de pie y oramos. Santo Dios.